Seguimos con este libro tan apasionante, tan revelador. Ahora nos vamos a meter en algunas cuestiones interesantes. Hasta acá, ¿qué les ha parecido? ¿Qué han podido ir rescatando? ¿Qué han descubierto que no sabían? Todo. ¿Cuántos podían identificar, por ejemplo, bien el tema de la justificación por gracia? Esto les ayudó, les ayudó a estar centrados. Ahora vamos a ver algunas otras doctrinas, pero es interesante de que al terminar este libro ustedes puedan volver sobre el libro 3 o 4 veces más, porque acá van a sacar un montón de fundamentos, sobre todo para contrarrestar muchas ideologías y teologías erradas que hay, sobre todo con respecto a la gracia, a la ley, al cuidar ciertas cosas o no, a cómo nosotros somos justificados, qué es vivir en la gracia. Bueno, varias cosas que nos van a ayudar para nuestra vida personal, espiritual, y también para que cuando surja la necesidad, dicen las Escrituras, podamos hacer defensa de nuestra fe. ¿Sí? Porque en algún momento nosotros tenemos que defender. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué estamos seguros de esto? Algo que nosotros nos tenemos que tener esa no solo practicidad, sino seguridad para poder decir, yo creo en Jesús por esto, creo que soy salvo por esto, creo que su misericordia me alcanzó por esto. Esa seguridad que nos acompaña hasta el día de nuestra muerte. ¿Amén? Y podemos partir a la patria celestial. Bien. Oramos y comenzamos a desentrañar este capítulo 7 del libro de Romanos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que ha podido llegar, pedimos por aquellos que tal vez estén de camino, para que les estés acompañando, cuidando hasta este lugar, Señor, que les ayudes, y aquellos que no van a poder venir por distintas circunstancias, te pedimos que estés con ellos, ayudándole en lo que necesiten. Gracias por este tiempo, abre nuestra mente, nuestro corazón, ayúdanos para poder hablar tu palabra con la mayor claridad posible y que los conceptos que tú quieres puedan quedar atesorados en nuestro corazón. Te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nosotros veníamos viendo capítulo 6, donde comienza a tratar el apóstol Pablo una de las doctrinas que van a ser también básicas para nuestra madurez y crecimiento personal, que es el de la santificación. La santificación tiene que ver justamente con el apartarse, en nuestro caso, apartarse de las cosas que a Dios no le agradan. Esto nos pone en una íntima relación con Dios, y no solamente esto, sino que hace crecer nuestra vida y que realmente frutos del Espíritu puedan salir de nuestra vida hacia otro. Por eso es tan importante la santificación. Ahora, todo el capítulo 6, el apóstol Pablo nos viene hablando justamente de la importancia de esto, de que nosotros hemos muerto al pecado, de que nosotros hemos sido crucificados con Cristo, y al ser crucificados con Cristo entonces hemos muerto al pecado, y que si nosotros morimos a la vieja vida o al pecado, entonces podremos reinar con Él. Nos venía hablando todo esto el capítulo 6. Y el final justamente del capítulo 6, versículos 22 y 23 de Romanos, dice lo siguiente, porque le venía hablando allí de que eran esclavos del pecado, y le dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, va a decir el apóstol Pablo, y va a terminar
En el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto muy conocido, ¿sí? El 6.23, el 3.23 son textos, el 8.28, son textos muy conocidos del libro de los Romanos, recitados muchas veces. Pero cuando nosotros lo metemos a estos textos dentro de su contexto, ¿sí? Versículos anteriores, versículos posteriores, para nosotros comienzan a tener un peso diferente. Porque entendemos el contexto en el cual, en este caso, el apóstol Pablo viene hablando y por qué llega a esta resolución. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos son capítulos que van juntos. Nosotros, si queremos entender cualquiera de estos tres capítulos por separado, nos va a ser muy difícil. Capítulo 6 y capítulo 8 nos van a hablar de la santidad y específicamente el capítulo 8 nos va a hablar de lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el capítulo 7, que algunos creo que sostienen que podría estar aparte, ¿no? O ser el 6 o ser el 8, va a hablar justamente de cómo el hombre pierde su batalla con respecto al pecado cuando lo quiere hacer en su carne. Entonces, capítulo 6 y capítulo 8 nos van a hablar de la santidad. El capítulo 8 específicamente lo que tiene que ver con el obrar del Espíritu, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y el capítulo 7 ahora nos va a contar o nos va a explicar cómo el ser humano inútilmente va a tratar de vivir una vida que le agrada a Dios. Vamos al capítulo 7 en esta noche. Y vamos a leer los primeros 6 versículos y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Acá el apóstol Pablo va a usar lo que se denomina analogía. Analogía es una comparación, ¿sí? Va a usar una comparación entre lo que significaba una relación matrimonial y la relación que el hombre tenía con la ley. Presten atención que en el versículo 1 justamente Pablo va a decir esto. Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, le está hablando acá a un grupo específico de personas, muy probablemente que esto fuera dirigido específicamente para los judíos, y el ejemplo que él va a tomar del matrimonio justamente iba a pegar en el centro de la cultura. ¿Por qué? Porque el matrimonio tenía o era de un peso muy importante. Había varias cosas que tenían que ver con el matrimonio que eran importantes, sobre todo para los pueblos de la antigüedad.
y en este caso para los judíos con más razón. Primero, el que lograba casarse, algo que iba a procurar era tener descendencia. La descendencia le aseguraba que iba a prolongar no solo su apellido, sino quien administrara la casa, quien llevara adelante los asuntos de la familia si el padre de familia faltaba. Por esto era que si una mujer era estéril, era un gran problema. Ellos debían buscar otra, porque necesitaban justamente tener herencia. Entonces, el tema del matrimonio no era simplemente como se toma hoy, de que es para que dos personas estén juntas, no estén solos, para que lleven a cabo algunos proyectos. Hoy se habla mucho de la pareja. No, el matrimonio tenía un sentido muy profundo. Para la mujer también era muy interesante, porque la mujer en sí misma no tenía prácticamente peso. No había en la mujer el peso que la mujer tiene hoy. La mujer tomaba el apellido del marido, tomaba la relevancia de la familia del marido, y si le daba hijos y encima varones, era una mujer muy estimada. Ahora, dentro de toda esa situación, traían tantos problemas a Moisés que termina justamente dándoles permiso para que le dieran a la mujer carta de divorcio. ¿Leyeron esto? Le daban a la mujer carta de divorcio. O sea, había algún motivo, y eso también dependía de quién lo interpretara, le daban a la mujer carta de divorcio y entonces ella podía ir y hacer una nueva pareja, digamos. Pero esto de la carta de divorcio que Moisés permite, tenía que ver con un par de factores muy importantes. Primero, al hombre le ayudaba que cuando escribía la carta de divorcio, porque debía escribirla, realmente pensara si él quería despedir a esa mujer. Los motivos que iba a exponer en esa carta eran motivos para expulsar a la mujer, para divorciarse de la mujer. Esto le podía ayudar en este tiempo para que reflexionara a ver si era para tanto el tema de darle carta de divorcio y que ella rehiciera su vida. Por otro lado, cuando el hombre extendía la carta de divorcio, una vez que estaba presentado y el divorcio estaba aceptado, no podía volver a tomarla. Porque lo que había escrito, lo que había manifestado ahí como causas para despedir a la mujer, no podía decir, no, me arrepentí y la verdad que no era así. No, porque ese tiempo entre que tomaba la decisión y escribía la carta y llevaba la carta frente a quien la tenía que llevar, era el tiempo para que pudiese reflexionar si esa mujer se merecía ser despedida. Jesús lo va a hablar, acá lo va a poner como ejemplo Pablo, después lo va a tratar otra vez en otra de sus cartas el apóstol Pablo, va a tratar porque el tema del divorcio, nuevo matrimonio y todo esto era un tema que estaba siempre candente. Pero el tema es que el hombre podía dar carta de divorcio, mientras el hombre no diera esta carta de divorcio y así la tuviese la mujer como menos que la nada, la mujer no podía irse. Y él va a tomar este ejemplo aquí en estos primeros versículos y va a decir que la mujer solamente quedaba libre de ese contrato de matrimonio si el hombre moría. Mientras el hombre no moría, la mujer tenía que permanecer al lado de él. Ahora, si ella decidía salirse igual, no podía estar con ningún otro, porque ahí iba a ser considerada adúltera, porque justamente no había recibido la carta de divorcio. Entonces,
si se iba de al lado del esposo, tenía que permanecer sola hasta que el esposo muriese, o quedaba libre si el esposo fallecía. Y el apóstol Pablo acá va a hacer esta analogía, va a hacer esta comparación, diciendo, mientras, y le está hablando justamente a los que conocían la ley, dice a ustedes, les estoy hablando específicamente, dice, vieron así como la mujer está atada de por vida al hombre, excepto que el hombre le dé carta de divorcio o que muera, está sujeta a él, o sea, amarrada a él legalmente, de la misma manera, nosotros que tratábamos de perseguir la ley, estábamos atados a ese contrato. Y acá va a decir un par de cosas interesantes. Dice, para poder desprendernos de ese compromiso o de ese contrato, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Fíjense, déjenme que encuentro acá, para los que están siguiendo con los que están siguiendo con hojita, estamos en la hoja 23. Denme un segundito que ya... Parece como que se me cambia la tipología acá y no la encuentro. Bien, lo que nos venía diciendo el capítulo 6 era que justamente nosotros, al unirnos a Cristo, una de las cosas que sucedía era que moríamos ¿a qué? A la ley. ¿Se acuerdan? Moríamos a la ley. Y va a usar justamente esta ilustración con el fin de que nosotros podamos estar o tener esta convicción de que nosotros no estamos más casados con las obras de la con las obras de la ley para poder salvarnos, sino que va a volver otra vez a refrescarnos la idea de que nosotros estamos unidos ahora a Cristo y que por su gracia nosotros somos justificados. Y va a decir algo interesante en los versículos 5 y 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué dice el texto? Mientras estábamos, ¿qué dice? Mientras estábamos en la... ¿Qué pasaba? Bien, ¿qué hacían las pasiones pecaminosas? Llevarnos al pecado continuamente. Pero ¿cuándo nosotros nos damos cuenta de que el pecado es pecado? Por la ley, exactamente. No hubiésemos descubierto esto, dice Pablo, si no hubiese sido por la ley. Mientras estábamos sin la ley, no, como que no había condenación, o por lo menos no teníamos en claro esto. Pero algo que el apóstol va a expresar aquí no es solamente darnos cuenta de lo que la ley le pone título o le pone un nombre al pecado que hacemos, sino que cuando descubrimos ese pecado, dice, como que nos dan más ganas de transgredir. ¿Por qué va a hablar de la codicia? Dice, si yo no hubiese sabido de la codicia, donde dice no codiciarás,
no hubiese despertado en mí ese mayor deseo de codiciar. Entonces dice, la ley no hay forma de que sea ni beneficiosa ni una herramienta para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Cuando hay personas que quieren llevarnos justamente a cumplir un montón de cuestiones que tienen que ver con la ley, como si este fuera lo que va a mover el corazón de Dios para que nos perdone y para que nos acepte, esto trae a nosotros, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mayor condenación. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, es que no hay forma de que la ley sea un instrumento que sirva para que nosotros podamos alcanzar la salvación. No hay forma. No hay forma. ¿Por qué? Porque no hay forma de cumplirla. Por eso tuvo que venir Cristo en carne para justamente cumplir esta ley, para poder darnos a nosotros el rescate que nosotros necesitábamos. Si no, no era posible. Versículo 6. Pero ahora, dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Quiero leerles en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y es muy diferente porque justamente estos primeros versículos nos va a llevar otra vez al capítulo 6, el apóstol Pablo. Y va a decir, ¿ustedes no murieron juntamente con Cristo cuando fueron bautizados? ¿Eso no representaba una muerte? ¿Ustedes no morían a la vieja vida y nacían a una nueva? Si ustedes se quieren volver otra vez a la ley, están retrocediendo no solamente en la clase de vida que ustedes podrían llegar a vivir, sino que hasta hacen nulo el sacrificio de Cristo. Porque ahí está la cuestión. De que cuando nosotros, por nuestros propios medios, queremos alcanzar, y esto es lo que la humanidad trata de hacer, ¿no? La humanidad trata de independizarse de Dios. Nosotros cada vez escuchamos más mensajes humanísticos, donde el hombre trata de ser su propio Dios, independizarse de Dios, no necesitar de Dios absolutamente nada. Sin embargo, acá el apóstol Pablo va a decir, si nosotros nos independizamos de Dios y queremos hacerlo mediante otro modo que no sea a través de la cruz de Jesucristo, tenemos el partido perdido. No tenemos forma de salir adelante. Entonces, la relación del creyente con la ley no puede existir. El que ha creído en Cristo se va a salvar por gracia. Es justificado delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Y va a intentar, después lo vamos a ver bien en el capítulo 8, va a intentar vivir a través del Espíritu una vida en santidad. Pero ya no para que cuente para la salvación, sino para que sea el fruto del obrar de Dios en el corazón del creyente. Pero mientras el creyente, si es creyente, ¿no?, intenta vivir cumpliendo la ley para poder alcanzar la salvación, está condenado. No hay forma. Y Pablo justamente en este capítulo va a explicar algunas otras cuestiones. Vamos a leer algunos versículos más. En el capítulo 7, del versículo 7 al 13, el apóstol Pablo va a defender la ley como santa, justa y buena, pero también nos va a explicar que la ley revela el pecado. Vamos a los versículos siguientes, del 7 al 13.
Y dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? ¿O la ley es mala? Que la otra versión va a decir. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué dice? Toda codicia, interesante. Mas el pecado, tomando ocasión por la letra escrita, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, ¿qué dice? Según el versículo 7, nos va a decir que la ley revela el pecado. ¿Sí? Nos va a decir, la ley revela el pecado. Los versículos 8 y 9 nos va a decir que la ley revive el pecado. El 7 nos dice que la ley lo revela, o sea, lo muestra, lo da a conocer. Nos dice el versículo 8 y 9 que la ley revive el pecado. El versículo siguiente dice que la ley produce la muerte. La ley muestra la cruda naturaleza del pecado. Es interesante que la ley va a mostrar, o sea, a revelar, lo va a revivir, o sea, si está moribundo, parece como que le va a dar fuerza. También va a terminar produciendo la muerte y nos muestra la cruda realidad o la cruda naturaleza que el pecado tiene sobre nosotros. Algunas cositas que me interesaban para poder analizar. Versículos 7. Él se va a hacer una pregunta porque pareciera como que está defenestrando la ley. Y él se va a hacer esta pregunta. ¿La ley es mala? ¿La ley es pecado? La Nueva Traducción Viviente va a decir, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado y es la ley la que me muestra que yo puedo arrepentirme de ese pecado. Si yo no sé que estoy cometiendo una falta, si yo no sé que estoy cometiendo un pecado, que estoy en infracción con Dios, que me estoy alejando de Dios, que estoy quebrantando sus normas, no tengo forma de arrepentirme. Pablo está llevando justamente la charla, o está llevando esta carta a esto. ¿La ley es mala porque me muestra el pecado? No, es buena. Es santa. ¿Por qué?
porque justamente me va a mostrar en la condición que yo estoy. Si no me mostrase la ley, la condición en la que yo estoy, no tengo forma de arrepentirme. Entonces yo necesito saber que estoy transitando por un camino equivocado para poder rectificarme. Por esto es que el mensaje del Evangelio no es complejo y no está lleno de normas, como por ahí algunos quieren mostrarlo. El mensaje del Evangelio son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Entonces, el que cree, que ha entendido que viene transitando mal, puede agarrarse justamente de este regalo que Cristo produjo en la cruz del Calvario para que tengamos justamente salvación. Versículo 13, y ahora vamos a ir a un pequeño recreo. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Va a arrancar justamente en este versículo diciendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Y automáticamente el apóstol Pablo dice, no. Y acá es interesante que podamos entender por lo menos 2 o 3 cosas. Lo primero, esperen que me perdí en la lectura. Dice, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena. O sea, si yo podía, dice el apóstol Pablo, si yo podía cumplir la ley, esto era bueno. Pero el pecado que mora en mí terminó produciendo la muerte. ¿Se entiende? O sea, lo que hizo la ley fue mostrarme, y la ley era el camino para que el hombre pudiese alcanzar la salvación. Sin embargo, era un camino imposible de transitar. Ahora, ¿era mala por eso? Dice Pablo. No, no era mala. Simplemente lo que era bueno, si yo lo hubiese podido cumplir, como no la pude cumplir, me terminó condenando a muerte. Entonces, en estos versículos, el apóstol va a tratar de explicar cuál es la función de la ley. Básicamente es mostrarnos cuál es nuestra condición delante de Dios. Que las normas que Él estableció no hubo forma en que nosotros las pudiésemos cumplir. El ser humano, ¿no? No hubo forma en que las pudiésemos cumplir. ¿Es mala por esto? No, no es mala. Cuando nosotros cometemos alguna infracción de una ley de tránsito, por ejemplo, nos dice que no vayamos a determinada velocidad en determinado lugar de la ruta o de alguna avenida o lo que sea. Y nosotros vamos a exceso de velocidad. ¿La ley es mala? No, es una advertencia. Lo que nosotros habíamos visto acerca de la ley en el estudio era que era una nodriza, o sea, alguien que nos acompañaba para que pudiéramos alcanzar un fin. Sin embargo, ¿es mala la ley de tránsito que nos dice que no circulemos a esa velocidad por una avenida? No, porque pueden cruzarse niños, pueden cruzarse personas, pueden haber maniobras inesperadas. Entonces hay un límite de velocidad que nos permite que frenar a tiempo o esquivar una situación. Si nosotros vamos a más del límite de velocidad que debíamos ir, ¿qué sucede? Terminan sucediendo los accidentes, como vemos tantas veces en televisión, las picadas en la ciudad y terminan matando a personas. Ahora, ¿la ley es mala que te dice que no vayas a esa velocidad? Y bueno, y me terminó a mí enganchando la cámara o el inspector de tránsito, mirá qué mala suerte. No, era una prevención que el hombre decide pasar por alto, violar, exactamente. Entonces,
Pablo se va a hacer la misma pregunta. Dice, porque yo no pude mantenerme dentro de la ley. ¿La ley es mala? No, va a decir, el pecado que en mí está, produjo mi muerte. Me mostró la ley lo que estaba mal, el pecado tomó lugar y produjo mi muerte. Vamos a parar un minutito. Walter, por eso cuando Jesús viene dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino como a refrendarla. Sí, a cumplirlo, sí. A pesar de que era necesario que él viniera y muriese, la ley y los profetas se encarga de decir que la respalda, digamos. Sí, aparte eso tenía más connotaciones, ¿no? Que justamente él venía no solo para cumplir la ley, sino para que todo lo que los profetas habían dicho de él lo cumplía al pie de la letra. Entonces él sostenía esto, ¿no? Y tampoco a partir de este momento anulaba todo lo anterior, sino que seguía sosteniendo lo que vos decís, seguía sosteniendo lo anterior, pero ahora en una nueva dispensación o en un nuevo tiempo que tenía que ver con alguien que pagaba por esos pecados o por esa vida que no se podía vivir. Exactamente. Bueno, nos tomamos 5 minutitos. Vamos con el último pedacito del capítulo 7. Bien, acá nos vamos a encontrar con un relato que ha traído mucha confusión, por lo que Pablo va a decir acá. Primero lo leemos y luego lo debatimos. Dice, porque sabemos que, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Uy, qué feo que suena eso. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Se va enterrando despacito. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué reflexión les merece este párrafo de este capítulo? Ajá. ¿Qué más? Que Pablo diga esto. ¿Qué decía Susi? Es que es imposible, como decíamos antes, en nuestras fuerzas, porque ya tenemos el mal metido en... Entonces tiene que ser por gracia. Uh-huh. ¿No? ¿Qué más? Porque dice que ya que el pecado ya muere en nosotros, o sea, imposible de poder hacer nuestras fuerzas, de poder vencerlo. Pero ¿cómo les suena esto de que Pablo diga de sí mismo semejante cantidad de cosas? Cuando nosotros leemos no solo esta carta, sino varias cartas de Pablo,
una de las cosas que Pablo nos dice es que aquel que está en Cristo, que justamente hay que hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Nos encontramos con muchas veces que el apóstol Pablo nos anima a vivir una vida de santidad, y un versículo tan extraordinario que él va a escribir y dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, ¿cómo se condice esto que él escribe en otras cartas con estos versículos que acabamos de leer de este capítulo 7? Porque cuando uno lee esta descripción que el apóstol Pablo está haciendo de él mismo, no está haciendo de otro, él lo está haciendo de él mismo, uno dice: este hombre no está convertido. O este, Pues se está justificando por lo que por pecado, pero está como diciendo, y no es culpa mía. se está justificando, está diciendo: no es culpa mía, son los pecados que abundan en mí. Y en algunos cuerpos puede abundar más pecado que en otros cuerpos, que son más chiquitos. Pero el tema es que suena, por lo menos suena raro. A mí nunca me terminaba de cerrar toda esta idea. Yo también he creído lo que ustedes creen, de que justamente el apóstol Pablo está haciendo la descripción de la lucha en su carne. Pero nos ha venido hablando, sobre todo el capítulo 6, que hemos muerto al pecado. Perseveraremos en él, dice. Nos ha venido diciendo que hemos sido muertos y hemos sido crucificados con Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos, Pablo? Bueno, yo estaba en esa pelea o en esa, digo yo, ¿dónde está acá? Bueno, por eso les decía que el capítulo 6 y el capítulo 8 se estudian o se leen juntos, y el 7 es necesario leerlo o estudiarlo aparte. Porque acá el apóstol Pablo lo que está haciendo es contando su situación antes de conocer a Cristo. Él está haciendo una descripción de lo que la persona trata de hacer antes de conocer a Cristo. Y él va a arrancar este capítulo escribiéndole justamente a quién. Les hablo, ¿se acuerdan lo que decía? A los que entienden de la ley. Porque es hasta antagónico que justamente él nos quiera llevar a la santidad a través de estos textos y use todos estos versículos para justificar la cantidad de cosas que va a ser entregado al pecado. Porque va a decir: no lo quiero hacer, pero lo hago. Pienso una cosa, pero hago otra. Entonces el fruto del Espíritu nunca está en la vida de este hombre. Claro, no está, porque esto que él está contando y que está tratando de explicar acá es para la condición de aquel que no conoce la obra de Cristo en su propia vida. Entonces ahí sí podemos entender de que él lo que está haciendo es una descripción en estos versículos finales del capítulo 7 de aquel que todavía no ha disfrutado de la gracia, no ha disfrutado del nuevo nacimiento, no tiene a Cristo en su vida, no ha reconocido el sacrificio de Cristo. Entonces dice, y vamos otra vez a estos versículos, por ejemplo el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas personas hay que nosotros hemos escuchado infinidad de testimonios que dicen: yo no me podía controlar? Cuando quería acordar, estaba peleando, o estaba robando, o estaba pegándole a mi esposa,
¿O estaba maltratando a mis hijos? ¿O estaba otra vez enredado en la borrachera? Parece que la descripción de Pablo de aquí es una realidad. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de los que hemos estado enredados en algún tipo de estas situaciones, cuando terminaba esa situación fea, no nos sentíamos amargados? No decíamos, no lo quiero hacer más. Muchas personas dicen, yo me prometí a mí mismo que no iba a volver otra vez a la mesa de juego. Porque volví a mi casa y estaban mis hijos llorando porque no tenían para comer. Y en su mente decía, esto lo aborrezco, no lo quiero más. Y cuando quería acordar, otra vez sentado en la mesa del juego. Y lo que el apóstol Pablo acá está describiendo es justamente la vida de aquel que no ha tenido un encuentro con Cristo. Un esclavo del pecado. Entonces, versículos 24 y 25, él llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acá el apóstol Pablo, terminando estos versículos, va a dar un giro porque va a decir, doy gracias. ¿No? Fíjense cómo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, de que pude revertir mi vida. Pero todos estos versículos van a describir la triste situación de alguien que no ha podido vencer el pecado. Primer argumento entonces va a aparecer en los versículos 14 al 17, porque acaba de decir que ha sido vendido al pecado. Una de las cosas que va a decir, he sido vendido al pecado. La prueba del versículo 15 es que la práctica continua del pecado y por consiguiente produce una falta de práctica de lo bueno. Va a haber una práctica continua del pecado, he sido vendido al pecado, va a haber una práctica continua del pecado y justamente va a haber una falta de práctica de hacer lo bueno. El segundo argumento que va a usar el apóstol Pablo van a aparecer justamente de los versículos 18 al 20, estoy siguiendo las notas para aquellos que lo están siguiendo en la hoja 24, y él va a decir, en mí carne no mora el bien, el pecado es el que mora en mí, el mal está en mí, en la carne, en la ley del pecado, allí está el deleite de mi carne. Y cuando uno lee todo esto, le hace reflexionar de que más necesitamos agarrarnos de Cristo para que justamente nuestra carne no nos lleve a esta situación. Porque en cuanto nosotros comenzamos cuando comenzamos a desviarnos y a enfriarnos en nuestra relación con el Señor, dejar de pensar en lo que Dios dice en su palabra, dejar de servirle con los dones que tenemos, dejar de orar, dejar de buscarle, comenzamos a tener otra vez, rápidamente, comenzamos otra vez a volvernos a los viejos caminos. Es increíble cómo la carne enseguida agarra otra vez para los vicios, agarra para la maldad, agarra para el engaño, y justamente dice, ¿vieron que él va a decir en este capítulo? Fui engañado por mi propia mente. O sea, cuando nosotros no estamos enfocados en Dios, nuestra propia mente nos lleva fácilmente y nos engaña diciendo, no es tan malo. No va a pasar nada. No te va a pasar nada. Hoy no buscaste a Dios, viste que terminaste el día y que te partió un rayo o algo. No te pasó nada. Si mañana no lo buscas de vuelta, y cuando quisimos acordar, nos vamos deslizando, y comenzamos otra vez a tener
actitudes, comenzamos a tener esas prácticas que hace mucho tiempo quizá habíamos olvidado. Hay un texto que a mí me hace reflexionar muchísimo y es el relato de Sansón. Porque Sansón tenía sobre él el Espíritu de Dios. Y él había podido libertar a su pueblo más de una vez. Pero él comenzó a jugar con el pecado. Y comenzó a jugar con la mentira. Pero parecía que no pasaba nada. Porque mintiendo y todo, estando con una mujer extranjera y todo, el Espíritu de Dios todavía estaba con él. Sin embargo, hay un texto que a mí me ha hecho pensar muchas veces. Dice, y él pensó que iba a ser como las otras veces. Pero el Espíritu no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Qué increíble, no se dio cuenta. O sea, el engaño de la carne, el engaño de nuestra mente, el dejarnos llevar por las obras de la carne, en vez de inclinarnos hacia el fruto del Espíritu, nos produce el engaño y al punto de que podemos estar en este peligro que estuvo Sansón. Y dice, voy a hacer como las otras veces. No se había dado cuenta que el Espíritu se había apartado de él. Y muchos dicen, no, lo que pasa es que como le cortaron el pelo se le fue el poder. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con que él había comenzado a deslizarse y esas prácticas que parecían inofensivas después se hicieron habituales y esas prácticas habituales se convirtieron en pecados y se convirtieron en pecados groseros y se convirtieron en un hábito de vida que desagradaba a Dios y por esto él perdió esta unción. Y dice, va a terminar el apóstol Pablo diciendo, versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Él, dice, que nos ha dado la salvación y que nos ha justificado por gracia. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y solamente leemos el versículo 1 del capítulo 8, porque esto es una carta continuada. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y acá va a ser la aclaración. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá nos vamos a meter en todo este capítulo 8 precioso la próxima semana, si Dios lo permite, donde vamos a ver todas las herramientas y la cantidad de beneficios que nosotros tenemos a través del Espíritu en nosotros para poder vivir una vida en santidad. Porque es posible, no es una ilusión, es posible vivirla, no sin pecar. Una cosa es vivir en santidad y otra cosa es pretender vivir sin pecar. No hay forma, ¿sí? Sino que todo el tiempo apartándonos de la carne para acercarnos a lo que Dios establece para nosotros. Amén.